Bueno, vamos a empezar hablando ahora sobre la independencia en esta cápsula y vamos a empezar diciendo que la Guerra de Independencia de México inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando la feligresía se prestaba para acudir a la misa dominical. El cura Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de su parroquia y dio el famoso grito de Dolores. Desde 1809 un grupo de mexicanos se alistaba para levantarse en armas contra el orden establecido por el virreinato, y el complot de Valladolid es el primero que se descubre y falla, y descubierta la conspiración, encubierta por reuniones literarias realizadas por el corregidor Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, que se tramaba en Querétaro. Sus dirigentes, el cura Hidalgo, los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, comienzan la rebelión. Ahora, vamos a hablar sobre la primera etapa. Y la primera etapa, podemos decir que tan solo un mes después del pronunciamiento, el cura Hidalgo y sus amigos eran seguidos por miles de personas. Tomaron Guanajuato y de ahí se dirigieron hacia el centro de México. En la batalla del Monte de las Cruces, los insurgentes lograron su primera gran victoria. Hidalgo comisionó a varios de sus partidarios, eclesiásticos, militares y civiles, para extender la rebelión por todo el país, y propició la aparición de un periódico llamado El Despertador Americano. Con el fin de contar con ayuda del exterior, envió a los Estados Unidos a Pascasio Ortiz de Letona y al licenciado Ignacio Aldama. Sin un ejército organizado, el cura Hidalgo y el capitán Inés Allende decidieron llevar a cabo el encuentro entre tropas en el Puente Calderón, localizado cerca de Guadalajara, y el ejército insurgente era más numeroso, pues contaba con 25,000 hombres. Sin embargo, tenían instrucción militar y las armas que cargaban en su mayoría eran arcos, flechas, piedras, machetes, cuchillos y unos cuantos fusiles. En cambio, el ejército del virreinato se encontraba bien armado con sables, fusiles y pistolas, y la organización que tenían era mucho más preparada, y por tal motivo derrotaron a los insurgentes. Debido al impacto sufrido por la derrota, Hidalgo se vio forzado a retroceder, y poco tiempo después, en marzo de 1811, los primeros líderes insurgentes fueron capturados en las Norias de Baján, y posteriormente, en julio de 1811, fueron ejecutados en Chihuahua. Así terminó la primera etapa de la guerra, pero no fue el fin de la independencia, y sus fieles seguidores lograron extender la lucha muchos años más. En la segunda etapa, don Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón fueron a la muerte de Hidalgo, y Allende, los principales dirigentes, que fue Morelos, entendió muy bien que necesitaba el movimiento. Formó un ejército bien disciplinado con el que triunfó en el centro y sur del territorio. Durante la segunda etapa, la guerra de independencia alcanzó su mayor extensión y fuerza. También Morelos gestionó el primer Congreso de Anáhuac, el cual dotó a los insurgentes de un marco legal, y el 22 de diciembre, Félix Calleja, el del Rey, ordenó el fusilamiento de Morelos en Ecatepec y aprovechó para desarticular el movimiento de independencia. En la tercera etapa de 1815 a 1820, después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron, crearon guerrillas aisladas que no representaban ningún peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815, y se inició una política de reconquista de las colonias americanas, y al mismo tiempo Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey en 1816, implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía para los insurgentes que quisieran dejar la guerra, y por otro lado inició una feroz persecución militar contra los renegados. A pesar de ello, la lucha no se acabó, pues en varias partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, principalmente en las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. El fusilamiento de Javier Mina provocó que los antiguos cabecillas del movimiento renovaran sus ideales y siguieran en pie la lucha. Ahora, la consumación en 1821. En febrero de 1821 se acordaron en Acatempan, Guerrero, las bases del Plan de Iguala, en el que se estableció la declaración de independencia bajo la tutela de la corona española, y así como el respeto de la religión católica.
Para cumplir los acuerdos, se formó el ejército trigarante y se sumaron nuevos caudillos al plan y se obtuvieron nuevas victorias sobre las tropas del gobierno virreinal, que fortalecieron la independencia. Y finalmente, en agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, con un gobierno monárquico constitucional, y España no aceptó los Tratados de Córdoba, ni la capitulación que había firmado Juan O'Donojú. Y ante esta nueva negativa, el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, dando así por consumada la lucha, y al día siguiente se firmó el Acta de Independencia. Ahora vamos a continuar hablando sobre la Guerra de Reforma, y podemos decir que la de 1857 fue la primer carta magna en la historia constitucional de México, pero bueno, esta constitución eliminó la intolerancia religiosa y facultó al Estado para legislar en materia de culto. Por tales razones, la Iglesia la condenó y excomulgó a todo aquel que la jurara. Estalló la guerra civil y el país se escindió en dos gobiernos, el constitucional y el llamado Supremo Gobierno, que conformaban los conservadores apoyados por la Iglesia Católica. La guerra de reforma fue la más cruenta después de la independencia. Con ella inició el tiempo eje de México, en el que se definió su estado republicano, federal y laico. Esta etapa constituye un parteaguas en nuestra historia, pues se enfrentaron dos proyectos de nación: el partidario de la inmovilidad y el que quería la transformación profunda de México, para acabar con las supervivencias coloniales. Los conservadores, apoyados por la Iglesia, trataron de dar al conflicto un carácter de guerra religiosa, que nunca tuvo, y fue una lucha política. En medio de la guerra se promulgaron las leyes de reforma que establecieron la laicidad del Estado mexicano. Ahora vamos a continuar con la Constitución de 1857, y podemos decir que la Constitución de 1857 ha marcado las partes en las que se fundamentó la Constitución de 1917, señalando incluso los artículos que protegen los mismos derechos o tratan materias equivalentes, y mostrando cómo el código genético de la Constitución de mediados del siglo XIX está en la que fue aprobada en la segunda década del siglo XX. Y una vez terminada sustantivamente la lucha armada revolucionaria, en el siguiente parte va a ver que se fundamenta o se crea la Constitución de 1917. Ahora, buen número de juristas han considerado que la Constitución de 1857 superó de diversas formas a la federal original de 1824. Esta posición se fundamenta sobre todo en el desarrollo de la parte dogmática de la Constitución, que pone un acento en el establecimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, y no como los llaman los franceses, y que se desarrollan en los primeros 29 artículos de la Carta Fundamental. Podemos decir que el modelo de la Constitución demoliberal que generaron las constituciones de Estados Unidos y de Francia, que da o queda ampliamente captado en la Constitución mexicana de 1857. Por esto, te podemos decir que existen los derechos del hombre, que en el artículo primero empezó a debatirse en la sesión del 10 de julio de 1856, y este primer título, sección primera, está tomado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha por los revolucionarios franceses en 1789. Por otra parte, esta Constitución mexicana sigue cánones de ordenación muy parecidos a los de la Constitución estadounidense, dividido en secciones y artículos que la de nuestros vecinos plantea como numerales. El artículo primero dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Hay en el debate un comentario del constituyente Ignacio Ramírez, que argumenta: antes de decir que los derechos del hombre son la base de las instituciones sociales, se debe averiguar y definir cuáles son esos derechos. Y observa que los más importantes, como el de la vida, se confunden en el proyecto con garantías secundarias, como a la que nadie se le saquen sus cartas del correo.
Ahora vamos a dejar esta parte de la Constitución de 1857, que ya vimos que fue muy importante y que realmente muchos han dicho que rebasó la de 1824. Y podemos decir ahora o hablar sobre el porfiriato y podemos empezar diciendo que a la muerte de Juárez, Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República y manifestó su apego a la Constitución de 1857 y a las leyes de reforma que hemos hablado anteriormente, y don Porfirio apoyó sus programas de desarrollo agrícola en las leyes de colonización y de ocupación y enajenación de terrenos baldíos, promoviendo la celebración de contratos para fomentar la colonización del territorio nacional restringidos a los ciudadanos mexicanos. El presidente Manuel González expidió el 15 de diciembre de 1883 el decreto del Ejecutivo sobre la colonización y compañías deslindadoras, que estableció el deslinde, medición, fraccionamiento y evaluación de los terrenos baldíos o de propiedad nacional para su adjudicación a inmigrantes extranjeros y a los nacionales, con fines de colonización. Para cumplir este propósito se otorgaron facultades al Ejecutivo para permitir la operación de compañías deslindadoras, concediéndoles en compensación para los gastos efectuados en los trabajos requeridos hasta la tercera parte de los terrenos que habilitaran. La intervención de las compañías deslindadoras en este proceso contribuyó al despojo que sufrieron las comunidades rurales, así como numerosos poseedores de pequeños predios rústicos que carecían de títulos de propiedad sobre las tierras que quedaban comprendidas en los polígonos de superficie que dichas compañías reportaban como terrenos baldíos, con lo que desconocían la existencia de los poblados y los derechos de posesión que ejercían sobre los mencionados terrenos. Solo se libraron de la pérdida de las tierras los propietarios de grandes extensiones, cuyos títulos sí eran reconocidos. Ahora, con esta parte vamos a dejar del porfiriato en esta cápsula y en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando sobre la Revolución Mexicana y sobre el viejo orden y la nueva era.